Apologética tiene que ver con responder de una forma razonable defendiendo la fe cristiana. Es cuando se levanta un razonamiento, una filosofía, un pensamiento en contra de nuestra fe, en que en vez de nosotros estar atacando, porque la idea no es atacar al individuo, a la persona, es responder y atacar, traer abajo el pensamiento. Y la palabra de Dios nos dice que usted y yo debemos constantemente estar preparados, preparados para poder dar defensa. ¿Sí? Ven, y el hecho de estar preparados, eso implica que nosotros debemos tomar el texto bíblico, debemos tomar las escrituras y de las escrituras entonces estar defendiendo, porque no vamos a poder estar defendiendo nosotros la fe cristiana solamente con palabrerías o porque así se me dijo, por tradiciones, por costumbres. No, cuando tiene que defender usted la fe cristiana, tiene que hacerlo usando el fundamento que es el texto bíblico. Por eso es de suma importancia que cada vez que se vaya a predicar el evangelio, que realmente se predique el evangelio. Porque hay en abundancia predicadores evangelistas que solamente se la pasan diciendo de sus puras ideas y gritando, queriendo emocionar a todos. Y se sale la gente y dice, pues, ¿qué aprendimos de la palabra? Pues no sé, pero qué bonito estuvo. ¿Cómo va a defender? ¿Cómo va a defender entonces de esa forma la fe cristiana? Es de suma importancia que no estoy hablando que no nos emocionemos, no estoy hablando que de repente no digamos un aleluya, un amén, no estoy diciendo eso, pero cuando lo vayamos a decir es porque vimos el texto bíblico, vimos las promesas de Dios, analizamos lo que Dios nos está diciendo y eso es lo que nos emociona. No porque yo les esté gritando y les esté diciendo que ustedes se emocionen. No, es un asunto de emocionarnos por lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios nos dice en el texto bíblico. Entonces es de suma importancia que nosotros conozcamos lo que Dios tiene para nosotros. O sea, no vamos a poder defender, no vamos a poder practicar apologética si no conocemos de la palabra del Señor. Y esto yo sé, muchos para justificar su falta de conocimiento de la palabra, dicen, no, es que la letra mata, pero el espíritu es lo que vivifica. Dice, no, usted hermano, enfóquese en el espíritu, Wait a minute, güero, momento. Recordemos que cuando Jesús prometió al Espíritu Santo, era para que nos recordara todas las cosas de las que Jesús nos había enseñado. Entonces, para que nos lleve a Cristo, es para que nos lleve a su palabra. No solamente para que nos estemos sintiendo bonito y ya. No es estar utilizando el Espíritu Santo así. No, el Espíritu Santo nos debe llevar para un conocimiento más pleno, más profundo de la palabra de Dios. Y así, porque conociendo la palabra de Dios, entonces seremos verdaderamente libres. Porque es la verdad la que nos hará libres. Amén. Entonces los reto. Que no solamente estés leyendo, que no solamente estés escuchando la palabra de Dios cuando vengas aquí. No, te reto. Mira, aparte, llévate los CDs, llévate los DVDs. Se los estamos regalando. Y si los quieres llevar también o extras para dárselos a alguien más, lo puedes hacer. Tienes acceso también por el internet. Ahí en tcbakersfield.org, ahí puedes escuchar, puedes ver los mensajes también. Hacemos todo lo posible para que tengas acceso a los mensajes. También si tienes tu teléfono, de allí también si tienes acceso a iTunes, puedes también bajar el podcast. Te puedes inscribir allí al podcast. Busca allí en iTunes, busca Pastor Gerardo Osuna, que allí están todos los podcasts. También puedes estar escuchando cada mensaje. Entonces te recomiendo, te reto que
que vuelvas a escuchar, que analices el texto bíblico, que lo vuelvas a leer, ¿sí? Y que estés estudiando para que así puedas crecer bíblicamente. Amén. Muy bien. Entonces, cuando vemos que las escrituras nos dicen que debemos estar defendiendo el texto bíblico, para eso entonces usamos de fundamento la palabra de Dios. Vimos que de la palabra de Dios, de allí es donde nosotros sacamos la doctrina. Nosotros conocemos quién es Dios, sabemos quién es Dios para nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros y quién tú y yo somos en Él, ¿sí? Entonces hoy vamos a estar tratando un tema un poco distinto. Vamos a estar hablando de los dinosaurios. Ay, hermano pastor, pero ¿qué eso tiene que ver con el texto bíblico? Tiene que ver mucho. Porque ¿qué le va a decir a su hijo, a su hija cuando venga a presentarle? Que le venga y le diga, como el niño que viene, le dice, se lo voy a cambiar un poquito. Mami, ¿qué pasó, mijo? ¿Cómo te fue en la escuela? Pues algo dijo la maestra. A ver, dime qué te dijo la maestra. Pues dice que nosotros venimos del chango. Ay, mijito, pues no sé de eso porque no conozco la familia de tu papá. Se las cambié. Realmente era de la mamá, pero nada más para, como no están aquí los hombres, pues vamos a echarles. ¿Cómo vamos a responder con este asunto de los dinosaurios? Dice, ¿qué nos dice el texto bíblico? ¿Qué nos dice el texto bíblico acerca de los dinosaurios? ¿Cuándo? Si están diciendo científicamente, dicen que existieron millones de años. O sea, dicen que hace 65 millones de años algo sucedió en este mundo. Algún meteorito que haya caído en la parte de allá de Yucatán. ¿Sí? ¿Cuántos hay de Yucatán? Sí. Y algo sucedió donde dejaron de existir esos dinosaurios. Entonces, hace 65 millones de años. Y durante ese lapso, después de ese evento, es que inicia el ser humano. Dentro de esos 65 millones de años, inicia el ser humano. Y hay evidencia en los 1800, una mujer, la esposa de un doctor, que estaba muy interesado en este asunto de los dinosaurios. Bueno, todavía no se conocían los dinosaurios, pero le gustaba la ciencia. Y al ir caminando se encontró un hueso y este hueso ya lo estuvieron analizando y vieron que algunos dijeron, no, pues es que es de un rinoceronte, de qué otro animal, etcétera, pero nunca determinaron que eran de un dinosaurio, hasta que después se encontraron muchísimos esqueletos de diferentes dinosaurios. Entonces dijeron, estos definitivamente no existen, no los tenemos. Donde veían ellos lo que era la columna vertebral, lo que era la caja del tórax, todo el costillar, todo eso dice definitivamente algo. Y hay evidencia que existieron. Pero ¿dónde entra en el texto bíblico? ¿Dónde entra en el texto bíblico? Ven, estos dinosaurios, lo que le vinieron a llamar dinosaurios como en el 1840 más o menos. Entonces, un reptil terrible. Ahora, ¿por qué llamarlos reptiles? Nada más para que tengamos una idea. Miren, científicamente se cree que los dinosaurios todos eran reptiles, porque requiere una mayor evolución. Los mamíferos vinieron después, no durante ese tiempo. Entonces, aunque hay evidencia que habían aves, pero ellos los categorizan como reptiles que volaban, porque eran de sangre fría. Los reptiles son de sangre fría.
Entonces, sí han encontrado por muchos lugares evidencia de dinosaurios. Aún aquí en Estados Unidos hay muchísimos lugares donde han encontrado. Alrededor de todo el mundo han encontrado. Y sí se han cometido algunos errores o muchísimos errores donde han dicho, no, pues este es un dinosaurio y después resulta no tomaron esta parte de otro animal y esta otra parte de otro animal. Sí han cometido sus errores y de acuerdo van pasando los años, van encontrando que no era verdad, que no eran algunas partes verdades, etcétera. Pero que los dinosaurios existieron, sí existieron. Entonces, ¿cómo usted y yo vamos a responderle? Miren, hay dos grupos de pensamientos de cómo tratar con esta idea de los dinosaurios. Primero es viéndolo como la mayoría de los científicos, quienes no creen en el texto bíblico, que dicen que fue un asunto de la evolución. Existieron hace más de 65 millones de años y dejaron de existir porque algo sucedió donde todos murieron. Ok, ese es uno de los puntos de vista y ese es el punto de vista que comúnmente va a venir a atacar la idea cristiana que Dios creó todas las cosas. Nos dice en Romanos capítulo 1 versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, donde ellos estuvieron analizando diferentes la posibilidad de la evolución y donde crearon una hipótesis. Ven, primero se crea, ven los puntos, se crea una hipótesis y de acuerdo a la hipótesis entonces se llega a una teoría y se tiene que comprobar la teoría para que entonces pueda ser algo verídico, para que pueda ser verdad. La evolución es una simple hipótesis y en lo que está basado, en los diferentes puntos en lo que está basado la hipótesis de la evolución, son muy dudosas. ¿Sí? Entonces, cuando usted tenga una plática, una interacción con alguna persona que esté defendiendo este punto de la evolución, y al hablar de evolución, específicamente estoy hablando del concepto que aún el mismo ser humano ha estado evolucionando, que venimos del chango, ¿sí? A eso es lo que me refiero. Hay muchísima evidencia que contradice esa hipótesis y es muy fácil de traerlo abajo. Entonces hay ese concepto, lo que se les va a enseñar, lo que nuestros hijos están aprendiendo, nuestras hijas están aprendiendo eso en las escuelas públicas, y hay el otro sector, el campamento de los cristianos. Dice en el texto bíblico: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, donde no hay duda alguna que Dios hizo todo. O sea, si nosotros iniciamos cualquier tipo de argumento que Dios es el creador de todas las cosas, aún si se nos llegara a presentar, permítame hacer un paréntesis aquí nada más, si se nos llegara a presentar esta idea de los extraterrestres, que de dónde vino E.T., que de qué planeta vino, no se perturben, ¿sí? Que el UFO, que objetos voladores no identificados y cuánta cosa, si existen, mire, si existen en otro planeta, okay, en otra dimensión, si llegan a existir, son creación de Dios. Porque Dios sigue siendo Dios, no importa dónde esté. Dios es el creador de los cielos, Dios es el creador del universo. Entonces, si hay extraterrestres, como le decían marcianos, no se preocupe, Dios debe ser Dios también de ellos. Porque Dios creó todas las cosas. Nos dice en Génesis 1,
Bueno, veamos aquí. Bueno, el concepto dentro de la idea cristiana, si Dios creó todas las cosas, entonces, ¿cómo entonces, regresando a los dinosaurios, cómo entonces nosotros vamos a poder explicar este asunto de los dinosaurios? Y muchos han querido, dicen, no, pues es que los científicos definitivamente, pues son científicos, ellos son quienes conocen, ¿cómo les vamos a nosotros a contradecir? Entonces, un buen grupo de cristianos lo que han hecho, han incluido un espacio entre el primer y segundo versículo de Génesis. Génesis 1:1 y 1:2 han incluido un intervalo allí y diciendo, ok, Dios creó todas las cosas, Dios creó los cielos y la tierra, pero después entre ese versículo y el versículo 2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, algo sucedió. Hubo una destrucción y fue exactamente en esta destrucción donde todos los dinosaurios fueron destruidos. Entonces la creación original de Dios incluía a los dinosaurios. Y es después de la destrucción de esa primera creación que entonces Dios crea el ser humano. Déjenme intentarlo explicar de esta manera. Dios crea todas las cosas y en esa primera creación Dios crea a los dinosaurios, no al ser humano. Pasan los años, hay destrucción y muchos de ellos dicen, sí, fue exactamente cuando el Satanás fue lanzado abajo y todo fue destruido. Eso fue lo que causó la destrucción de todas las cosas. Y es por eso que ahora Dios está, ahora en el versículo 2, que Dios está sobre una tierra desordenada. Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y todo estaba desordenado y vacío. Entonces esa es la explicación. El problema es que bíblicamente no lo podemos nosotros probar. O aún aquí mismo no hay ninguna referencia que haya un intervalo, un espacio entre el primer y segundo versículo. Y aparte, o sea, quieren modificar al texto bíblico para acomodar una hipótesis que se levanta en contra de la misma palabra de Dios. Entonces hay un campamento, hay un sector del cristianismo que lo creen así, de esa manera. El problema es este. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces allí requiere que el hombre ya haya sido criado. Vean ustedes esto. Y por el pecado la muerte. Momento, aquí nos dice, aquí nos da una respuesta para ese pensamiento. ¿Ven? Si los dinosaurios fueron destruidos, hubo muerte, ¿sí? Entonces hubo muerte. Pero aquí el texto bíblico dice que la muerte vino a consecuencia del pecado. Y el ser humano era necesario que existiera ya para que entonces pudiera existir el pecado, y entonces la consecuencia del pecado es muerte. No había muerte antes. Entonces se elimina por completo esta idea que Dios haya creado, haya tenido una creación pre-adámica. Antes de Adán haya existido otra creación. Y ahora tenemos el otro sector. Dicen, no, Dios creó todas las cosas y Dios creó también a los dinosaurios. Porque si hay evidencia, definitivamente existieron. Hay evidencia. Y si existieron, Dios los creó. Entonces veamos el texto bíblico. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si los dinosaurios existieron, entonces Dios los hizo. Amén. Veamos ahí en Génesis capítulo 1, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Dios le está dando la orden a las aguas, a los mares.
y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ven allí de los mares, estén produciendo seres vivientes y de allí surjan aún las aves. Versículo 21. Y creó Dios los que grandes monstruos. Los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Veamos lo que dice, bueno, ahí mismo. E hizo Dios, en versículo 25, hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. De donde Dios hizo todas las cosas. Ahora, veamos nosotros también lo que dice allí en Job, ¿sí? Algunos de ustedes han leído esta porción del Behemoth. Dice, he aquí ahora Behemoth. Dios teniendo una interacción allí con Job. El cual hice como a ti, donde Dios mismo lo ha creado. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Sigue. Y su cola mueve como un cedro. Una cola larguísima, ¿sí? Y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Aquí podemos casi encontrar la descripción de un dinosaurio. Casi podemos encontrar esa descripción. Ahora, también nos dice ahí en Génesis capítulo 6, versículo 4, que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y no estamos hablando solamente de Goliat. Hay evidencia donde aún antes de Goliat había hombres más altos que ellos. Ven, antes del diluvio, la humanidad vivía por muchísimos años, por cientos de años. Un reptil, mientras que tenga vida, puede seguir creciendo. Entonces, donde los animales hayan podido crecer. Mira, y aquí lo que voy a hacer es solamente darles mi opinión, mi punto de vista, ¿sí? Dios crea todas las cosas, y cuando crean las aguas y los cielos, hay algo interesante en hebreo. A los mares los llama Mayem y después Shamayem, usando el mismo término, las aguas de abajo y las aguas de arriba. Como que si hubiera una capa atmosférica antes del diluvio, y donde la vegetación haya estado en abundancia, haya habido muchísimos árboles, demasiada vegetación, todo verde, y que Dios haya creado a estos animales gigantescos para poder darle espacio a la humanidad. Y que durante todos esos cientos de años, porque existían por cientos de años los seres humanos, entonces cuando se llega el diluvio, entonces viene la destrucción de muchos de estos. Ahora, veamos, por ejemplo, algunos puntos. ¿Ven esto? Es una roca. En esta, no, disculpe, aquí. En esta roca tenemos la huella de un dinosaurio. La huella de un dinosaurio que fue descubierto en el estado de Texas. Allí por un arroyo encontraron muchísimas huellas de dinosaurios. Pero no solamente eso,
que al lado de esa huella hay una huella de un ser humano. Y hay muchísimas huellas del ser humano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ser humano pasó por este lugar al mismo tiempo, la misma época que el dinosaurio. Y hay muchísimas huellas de seres humanos. Y algunas de esas huellas, el pie es de 25 pulgadas, de personas gigantes. Se encontraron también todo un esqueleto, lo que era la vértebra y lo que era el costillar, de un dinosaurio allí también, en esas mismas regiones, donde era de una altura como de 17 pies este dinosaurio. Entonces tenemos allí de esa misma región evidencia de dinosaurios, evidencia donde seres humanos en el mismo tiempo existieron, dejaron su huella. Y no solamente eso, hay un cierto tipo de insecto que vivió aún mucho antes de los dinosaurios, que de acuerdo a los científicos dejaron de existir durante el tiempo de los dinosaurios, que allí también están durante el mismo tiempo. Entonces, algo sucedió donde está el ser humano, están los dinosaurios durante esa misma etapa. Veamos esta otra foto. Es un martillo. Este es un martillo de fierro, sí, pero está rodeado de una roca, sí. Y de acuerdo al análisis que se le hizo, data de 435 millones, hace 435 millones. La forma que hicieron ese metal, muy distinto a la forma que se hacen hoy. Pero el hecho que haya existido, porque de acuerdo científicamente no existía el hierro, no existía el ser humano durante ese tiempo. Los seres humanos vinieron hace 65 millones o empezaron a surgir, a evolucionar el ser humano. Y aquí está presentando 435 millones de años. Y no solamente hay esto. Tenemos, por ejemplo, allí en esa área también se encontró el esqueleto de una mujer joven. Una mujer joven de 7 pies de alto. Hay suficiente evidencia que los dinosaurios y el ser humano existieron durante el mismo tiempo. Entonces, si Dios creó todas las cosas, Dios creó también a los dinosaurios. La posibilidad es que los dinosaurios hayan muerto durante el diluvio. Esa es la posibilidad. Ahora, ¿por qué registran millones de años? Ven, cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo de bebé. Dios lo hizo ya maduro. ¿Por qué no entonces pensar que al nosotros estar analizando, registra millones de años? Pero para Dios no hay tiempo para Dios. Donde Dios puede intervenir y para nosotros pueden ser millones de años, pero para Dios no está sujeto al tiempo. Esa es la posibilidad. Entonces,
cuando vengan sus hijos, cuando venga alguien más, hablarles acerca de dinosaurios, que vengan a hablarles acerca de extraterrestres. Sí. Miren, no se temoricen. En la Biblia sí habla de gigantes. En la Biblia podemos encontrar algunas referencias a estos monstruos marinos, sí, a lo que aparentemente eran algún tipo de dinosaurios. No nos debemos nosotros de escandalizar. Hay evidencia para nosotros defender el texto bíblico que Dios es el creador de todas las cosas. Y este es solamente un segmento de lo que se levanta en contra del texto bíblico para intentar ridiculizar al cristianismo, ¿sí? Y vendrán muchos más queriendo poner abajo las escrituras. Nuestra responsabilidad es conocer las escrituras para que así, no importa lo que se levante en contra, nosotros podamos presentar evidencia. Miren, la misma palabra de Dios dice que van a presentarse y van a creer en sus propias filosofías, sus propios razonamientos, y van a convertirse en necios y su corazón va a ser entenebrecido. Pero nosotros no nos atemoricemos nada más por lo que nos estén presentando. Estemos firmes en la palabra de Dios. Mira, que si al fin de todas las cosas, si resulta ser que es como ellos, ¿qué perdemos? Nada. Pero si resulta ser así como está en la palabra de Dios, ganamos muchísimo. Amén. Vamos a ponernos de pie.